Hola a todos, hoy vamos a leer Juan capítulo 13, los versos 4 y 5 y luego vamos a leer versículos 14 y 15. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí Jesús les está dando varias verdades espirituales, pero una de ellas es que les está mostrando un principio de un liderazgo efectivo a través de el servicio con amor y humildad. Los discípulos, los apóstoles, siempre discutían quién era el más importante, quién era el mayor, quién era el que se iba a sentar en el reino junto a Jesús. De hecho, en Mateo, en el capítulo 20, Juan y Jacobo llevan a su mamá delante con Jesús para que ella también intercediera y le pidiera a Jesús que ellos se sentaran, uno a la derecha y uno a la izquierda, cuando Jesús estuviera reinando. Y Jesús le responde esto. En el versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús les estaba diciendo: en este mundo, los gobernantes o los líderes de este mundo siempre esperan que los demás les sirvan. Tienen gente a su cargo y los demás hacen todo por ellos y tienen una gran posición, pero dice: para ustedes no va a ser igual. El principio que Jesús le dio a ellos era diferente, y es que el que quiera ser mayor, el que quiera ser primero, tiene que servir, ser un servidor. Y en este mundo vemos ese principio, que las personas más importantes, las personas que ejercen como, entre comillas, un liderazgo, son los que dan órdenes, los que tienen una posición, los que son vistos. Pero para Dios no es así. Para Dios, el verdadero principio de liderazgo que inspira, que influye de verdad, es aquel que sirve a los demás. No es el que tiene gente a su disposición para que siempre le sirvan, sino que el líder que realmente influye en los demás es el que siempre está a disposición de los demás, dispuesto a servir a los demás. Y cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, les dijo: yo soy maestro, yo soy Señor, y les he lavado los pies a ustedes, así que ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí no se refiere a que nosotros tenemos que estar lavándole los pies a las demás personas, sino que está hablando del servicio, está hablando de ayudarse los unos a los otros, de servir los unos a los otros, servirle al prójimo, de rebajarse al nivel de los demás. Así yo sea un líder, así yo tengo una posición, de bajarme y servir, porque el líder no es el que solamente está arriba esperando que los demás hagan por ellos, sino el que se baja y al nivel de los demás para servirles, para ayudarles, porque el líder es el que, no es el que ve a los demás por encima del hombro, sino el que potencializa los dones de los demás y hace y eleva la capacidad de sus discípulos, de su gente, de sus seguidores. Y Jesús les está enseñando un principio de humildad, un principio de servicio. Y es que cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos tenía un significado muy profundo, porque en la época de Jesús
Las personas andaban en sandalias, no es como nosotros que ahora tenemos zapatos y nuestros pies no se ensucian tan fácilmente, pero en esa época andaban en sandalias y tenían que lavarse los pies, y ese oficio de lavar los pies lo hacían las personas más humildes, los sirvientes hacían esa labor. Por eso Jesús le estaba mostrando que Él se humilló para servir a los demás, se hizo como uno de nosotros para servirnos a nosotros. Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Así nosotros seguimos su ejemplo, y es ese ejemplo de liderazgo. El líder no es el que viene a ser servido, sino que viene para servir. Y otro principio que vemos aquí de Jesús es que Jesús mostró ejemplo, le enseñó a los discípulos cómo hacerlo. El verdadero líder no es el que dice a los demás hagan, sino que le enseña con su ejemplo a los demás cómo hacer las cosas. Así que tenemos que tener claro ese principio, que un líder de influencia, un líder que realmente inspira a los demás, es el que se sube en las mangas y se ensucia las manos. No importa si la tarea es muy humilde o muy vergonzosa, lo hace para ayudar a los demás. Porque hay un dicho que me gusta mucho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios les bendiga y nos vemos a primera hora con Él.